Hoy puede ser. La campaña nacional por la alfabetización, liderada por Argentinos por la Educación, junto a muchas más organizaciones de la sociedad civil, unas 200 más o menos, convoca a la ciudadanía a unirse al pedido urgente, garantizar que los chicos entiendan lo que leen. Habrán visto por ahí en redes sociales los hashtags que entiendan lo que lean. La iniciativa invita justamente a eso, a sacarse una foto con un cartel que lleve ese lema, convertir esto en una campaña que puede ser compartida en redes sociales, arrobando a 2 personas para de esa manera hacer una cadena y viralizar la causa. Vamos a charlar de la campaña, pero vamos a charlar, me interesa más todavía saber los datos que motivan este tipo de campañas. Así que nos pusimos en contacto justamente con Argentinos por la Educación y desde allí estamos ahora en comunicación telefónica con Leire Sáenz Guillén, quien es analista de datos del Observatorio justamente de Argentinos por la Educación. Leire, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Chilecito, bienvenida a Radio Universidad. Aquí Tamara y Gabriel te saludamos. Buen día a ambos, muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Qué tal, Leire? Es un gusto poder hablar con vos. Nos parecía importante poder evidenciar o visibilizar lo que está pasando con la lectocomprensión en Argentina. ¿Ustedes qué pudieron recabar a través de esta campaña? Bien, bueno, tal cual mencionaron, hace 3 años ya desde Argentinos por la Educación venimos trabajando en esta campaña que es que entiendan lo que lean. Todo esto surge a partir de un dato, de unas pruebas regionales, las pruebas CERCE que toma la UNESCO en todos los países de la región. Y acá vemos que en 3er grado, en nuestro país, es decir, chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende un texto básico. O sea, la mitad de los chicos de 8 años no comprende lo que leen. A partir de este dato también, obviamente, lo que vemos es que esta brecha educativa que empieza desde tan temprano, obviamente, si no se hace nada, es difícil revertirla a través de los años, ¿no? A medida que avanza el chico en el sistema educativo. Y, por ejemplo, cuando nos vamos al último año de la secundaria, chicos de 17 años, vemos que el número de chicos que tienen los conocimientos básicos de lengua y matemática es 13 de cada 100, ¿no? Únicamente sí. 13 de cada 100 chicos al último año llega con los conocimientos básicos que debería adquirir, tanto en lengua como en matemática. Entonces, un poco a partir de ver estos datos, ver la gravedad de todo lo que falta todavía en términos de la calidad de los aprendizajes en la Argentina, impulsamos esta campaña de que se empiecen a hacer políticas enfocadas en los primeros años para cerrar estas brechas. Y el año pasado se logró, en julio del 2024, que las 24 provincias saquen un plan jurisdiccional de alfabetización. A su vez, la Nación también sacó un plan nacional de alfabetización, justamente con medidas en pos de revertir estos resultados. Y una de las partes de este plan nacional fue justamente evaluar en 3er grado con datos propios, ¿no? Porque este dato que yo les decía eran datos de las pruebas de UNESCO. Uh-huh. Y efectivamente el año pasado, en octubre, se logró que en las pruebas de Santander se tome en 3er grado para ver cómo viene la situación también en las distintas provincias. Y acá el dato que se remarca es, bueno, se sigue manteniendo 1 de cada 2 chicos en 3er grado que no comprende lo que lee. Y siendo un pasito más profundo, se ve el dato de que no solo la mitad no comprende lo que lee, sino que 1 de cada 10 a nivel país a los 8 años directamente no sabe leer un texto básico, y en los sectores más vulnerables es 1 de cada 5 chicos que a los 8 años no sabe leer un texto básico. Claro, datos que son por demás alarmantes. Tengo esta info que había leído también, que en 1997 Argentina ocupaba el 2º lugar en comprensión lectora en América Latina, según las pruebas CERCE, y hoy hemos bajado 8 puestos. La pregunta, que no sé si corresponde hacérsela a ustedes, pero la pregunta es, ¿por qué hemos perdido tanto? Bien, tal cual mencionás, ¿no? Las pruebas CERCE, estas pruebas de UNESCO se vienen tomando ya desde el año 97, que como decías, bueno, Argentina en este momento, en la comparación con 12 países, éramos el país número 2, estamos en el puesto número 2 en términos de rendimiento. Cuando vamos a la actualidad, la Argentina está en el puesto número 10 de 12 países, entonces hubo una gran caída.
Acá uno de los motivos principales es que en educación podemos hablar de indicadores de cantidad e indicadores de calidad. Indicadores de cantidad hacemos referencia a todo lo que es, acceso, cobertura, básicamente que el chico en edad escolar esté en la escuela. ¿Qué pasó? En los últimos 15, 20 años en la Argentina se priorizó mucho este tipo de políticas, estas políticas de inclusión del chico en edad escolar, en el sistema escolar, y lo que vemos es que efectivamente esto se logró, ¿no? Argentina en eso es un país pionero en la región, porque alrededor del 95% de los chicos en edad escolar efectivamente está en la escuela. También obviamente eso viene un poco de la mano del contexto social y económico que se vivenció, porque la escuela claramente ya no tiene tan solo el rol del aprendizaje, sino que también está, por ejemplo, en los comedores escolares. Tenemos chicos que sufren de violencia en el hogar, acuden mucho a los docentes para hablar de estos temas. Entonces, en este rol más amplio de la escuela se realizó mucho las políticas de inclusión y se logró que alrededor del 95% de los chicos en edad escolar efectivamente actualmente estén en la escuela. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda? A medida que uno es más inclusivo, tiene más chicos en el sistema educativo, lamentablemente lo que vimos que sucedió en la Argentina es que fue un poco en detrimento de los aprendizajes, ¿no? A medida que subían estos indicadores de inclusión, veíamos que todos los indicadores de calidad, de aprendizaje, de lo que el chico debería aprender a la edad correspondiente, empezaron a caer cada vez más. Entonces, está la noticia positiva, el primer paso es que el chico esté en el aula, pero sí es una realidad que vimos que esto vino de la mano de esta caída en los aprendizajes, que cuando nos comparamos con países vecinos no tuvieron la misma tendencia, ¿no? Chile, Uruguay, Brasil, Perú hicieron las políticas más enfocadas en la parte de la calidad de aprendizaje. Obviamente no tienen tantos chicos en el sistema escolar, lo cual obviamente hay que ver el día de las dos áreas, pero lo que sucedió en la Argentina fue esto, ¿no? Una priorización de la inclusión a costa lamentablemente de la parte de los indicadores de calidad. Claro, nos parece importante el poder hacer esa diferencia o esa visibilización de cuáles pueden ser las causales de lo que está sucediendo en Argentina con las estadísticas que son alarmantes. Se leía, por ejemplo, que en Catamarca, por lo menos lo que vos comentabas, 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee y parece difícil poderlo pensar en los contextos socioeconómicos. Pero me gustaría hablar específicamente de esta campaña nacional por la alfabetización. ¿Cuáles son aquellas cosas que están implementando desde la campaña? Bien, a través de la campaña, que de nuevo empezamos hace 3 años con esta campaña, el año pasado, como les mencionaba, salieron estas políticas públicas por parte de las provincias. Es importante mencionar que en la Argentina todo lo que es la educación básica, es decir, primaria y secundaria, depende de cada una de las provincias. Entonces salen estos 24 planes jurisdiccionales del plan nacional. Entre ellos hay un montón de variables, porque de repente hay, por ejemplo, entrega de libros, entrega de materiales, formación docente, hay evaluación. Y luego acá lo importante de lo que se puede hacer, lo que realmente se está empezando a hacer. Obviamente nosotros estamos monitoreando desde Argentinos por la Educación, que después tenga esto en las evaluaciones. Pero las 2 variables clave que se ve que tienen una diferencia es, en primer lugar, la cantidad de libros en formato de papel en el hogar. Esto quiere decir que vimos que aquellos estudiantes, incluso en contextos vulnerables, que tienen mayor cantidad de libros en formato de papel en el hogar, logran tener un aprendizaje diferenciado, ¿no? Efectivamente se nota un diferencial en la trayectoria que obtienen. Porque, también obviamente habla de fomentar la lectura en la casa, etcétera, pero la importancia acá del formato papel. ¿Por qué? Porque vemos que hay evidencia, lo estamos viendo en los datos también, de que no es lo mismo para la continuidad pedagógica y para lo que el chico aprende leer en formato papel que leer en formato digital. Entonces, por ejemplo, vemos que en la Argentina, y con unas pruebas PISA que se toman en 80 países del mundo a chicos de 15 años, aparte de evaluarlos, hay una pregunta que es: ¿se distraen en el aula o no por el uso del celular? Y acá en la Argentina, un 54% de los chicos de 15 años, a más de la mitad de los chicos de 15 años, responde que efectivamente se distrae en el aula por usar el celular. No solo que es más de la mitad de los chicos de 15 años, sino que cuando nos comparamos con los 80 países participantes, somos el país con mayor porcentaje de chicos que declara distraerse con el uso del celular en el aula. Entonces, obviamente, todo esto tiene una implicancia, porque si de repente el chico está leyendo algo en el celular o en la computadora, en algún formato digital,
sucede que cuando llega una notificación, llega un mensaje, etcétera, el chico sale del texto, responde el mensaje, responde la notificación, y ya esta interrupción en la pedagogía hace que finalmente no aprenda lo mismo que si lo estuviese haciendo en formato de papel. Entonces, siendo a esto, es importante que estamos viendo que estos planes provinciales tienen una parte de entrega de materiales, de entrega de libros. Es importante para fomentarlo desde el hogar, el tema de la lectura, y también desde la política educativa, que se retomen las bibliotecas, ciertas políticas de entrega de materiales, porque efectivamente sí se ve que hay un diferencial entre aquel chico que tiene la lectura en formato de papel versus aquel que no. Uh-huh. Puede parecer algo obvia la pregunta, pero me gustaría tu visión profesional. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no estimular a los chicos a la lectura? ¿Qué consecuencias podemos tener a futuro a nivel desarrollo país, por ejemplo? Bien, acá hay dos cosas importantes. Primero, dentro del sistema educativo vemos que aquellos chicos que no tienen incorporado la comprensión lectora, esto todo derrama el resto de asignaturas, ¿no? Por ejemplo, vemos que en matemática los resultados son que 8 de cada 10 chicos no logra el mínimo en matemática, sí. O sea, no logra el aprendizaje mínimo en matemática. Cuando hablamos con las docentes de matemática, muchas veces nos dicen, mira, cuando nosotros damos un problema matemático, damos un problema en clase, el chico no comprende el enunciado del problema. Entonces, como no comprende el enunciado del problema, ya directamente no podemos pasar a desarrollar la habilidad matemática, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero desde el lado de la edad escolar y del sistema educativo, se ve que la comprensión lectora efectivamente tiene consecuencias en el resto de asignaturas, y es un poco la base hacia todo lo demás. Entonces, si no tienen esa base fortalecida los chicos, sí se ve que después tiene consecuencias en el resto de asignaturas. Después, yendo al tema de qué pasa una vez que el chico sale del sistema educativo, no sale del sistema escolar, acá hay un dato bastante alarmante, que es que en el último año de la secundaria, a los chicos en las pruebas a aprender, que son estas pruebas que se toman a nivel nacional, más allá de evaluarlos, se les hace un cuestionario con varias preguntas, y una de las preguntas es ¿qué quieres hacer inmediatamente una vez que termines la escuela? Y acá alrededor de un 85% de los chicos, que realmente es muy alto, independientemente además del contexto económico, responde que le gustaría, una vez que termine la escuela, seguir estudiando, ¿no? Ya sea a un nivel superior, terciario, universitario. Cuando vamos, esto es una buena noticia, porque efectivamente todavía hay ganas por parte del estudiante de seguir estudiando una vez que termine la escuela. ¿Qué pasa? Expectativas versus realidad. Cuando vamos a la calidad de efectivamente cuántos chicos logran cumplir este nivel superior, vemos que del 85% que decía que quería seguir estudiando, únicamente un 30% lo logra, ¿no? Únicamente un 30% de los chicos efectivamente logra concretar un nivel superior, o sea, una brecha enorme de más de 50 puntos porcentuales. Esto un poco lo que habla es, lo que no pudieron adquirir, las herramientas que venían a haber adquirido en la primaria y la secundaria, hace que después no puedan lograr concretar el estudio superior, porque no tienen las herramientas. Y obviamente que todo esto nos afecta a, el trabajo, a tener un trabajo de calidad por parte de los estudiantes, a ciertos niveles en el mundo laboral, en el mundo después de la escuela, que obviamente afectan a la vida, y después obviamente a nivel social afecta al crecimiento del país también. Claro, sin dudas. Bien. En función de esto, Argentinos por la Educación, generando este espacio de diálogo entre aquellos que son los actores principales del ecosistema educativo, genera, como vos nos contabas, estas relaciones gubernamentales que han logrado que estas 24 provincias implementen los planes. Ahora, la pregunta es, tiene que haber un acuerdo tácito también de la sociedad. Los que no estamos relacionados con los ministerios de educación o las secretarías educativas de cada provincia, ¿cómo podemos colaborar cada uno de nosotros en mejorar esto, la relación por ahí de los chicos con la lectura y la lectocomprensión en general? Bien, este es un punto clave, ¿no? Porque también el esfuerzo de esta campaña que realizamos es justamente para promover también desde el pedido desde la sociedad civil, simplemente, a movilizar a la sociedad civil, y también a partir de la movilización se llegue con más facilidad también a la política educativa. Hablar de dos cosas importantes que se pueden hacer desde la casa es, en primer lugar, el tema que les comentaba de la lectura, de fomentar la lectura, de tener libros en formato de papel, que todo esto realmente se ve que tiene un rendimiento diferencial en el estudiante. Por otro lado, otra variable clave que vemos
es que aquellos estudiantes que empiezan su escolaridad en sala de 3, que en realidad sala de 3 sería lo antes posible, porque sala de 4 y sala de 5 en nuestro país, en Argentina, es obligatorio. Sala de 5 es obligatorio, sala de 3 no es obligatorio. Pero vemos que aquellos chicos que, de vuelta, independientemente del contexto socioeconómico, empiezan su escolaridad en sala de 3, efectivamente tienen un aprendizaje y una aprendizaje distinta a aquel chico que empezó más tarde su escolaridad. Entonces, creo que esto también es importante desde el hogar, saber esto, ¿no? Cuanto antes empieza la escolaridad, mejor es para el aprendizaje del estudiante, pero sobre todo los primeros años son súper importantes para adquirir esta base. También obviamente sería un mensaje para la política educativa de que haya esta oferta de sala de 3 para todos. Yo creo que las dos variables clave para tener en cuenta del hogar es esto, ¿no? El tema de la lectura en formato papel, y después el tema de cuanto antes empieza la escolaridad, tiene un efecto positivo en la trayectoria que finalmente termina obteniendo el estudiante. Leire, me gustaría que envíes un mensaje sobre todo para los chicos que ya están en secundaria y que sienten que tienen esos problemas o que la lectura no los encanta, no los seduce. ¿Qué mensaje les darías para ellos, para que empiecen a vincularse con la lectura? Bien, creo que ahí es importante encontrar algo que a uno le guste, ¿no? Muchas veces cuando tratamos con estudiantes o con maestros, no necesariamente leer es agarrar un libro de 700 páginas, sino que muchas veces puede ser leer una receta de cocina, por ejemplo, el que le gusta cocinar receta de cocina, o después de repente si le gusta el fútbol, o leer sobre esos temas, leer sobre deportes. La lectura es algo más amplio, ¿no? No es únicamente tener que leer un libro que quizás el chico no le interesa, no tiene la motivación, sino elegir algún tema que le guste y enfocarse en cosas más cotidianas. A veces también vemos, por ejemplo, no sé, en juegos de mesa, leer las instrucciones del juego, las reglas del juego de mesa. Hay cosas de la cotidianidad que obviamente pueden ser más estimulantes, pueden motivar más, y que justamente en el medio estamos fomentando la lectura. No es necesariamente sí o sí agarrar un libro. Bien, son pequeños pasos que pueden marcar una diferencia. Por eso también queríamos tener esta conversación con ustedes a través tuyo, con esta organización, con lo que es Argentinos por la Educación. Y creo que al final correspondería por ahí preguntar, ¿cómo se puede colaborar en concreto con Argentinos por la Educación? Uno puede sumarse, puede ser parte, más allá de, por ahí me imagino hacer una donación económica para el funcionamiento, pero digo, ¿se puede colaborar de otra manera? Totalmente. Bueno, primero nosotros estamos en la web, que es argentinosporlaeducacion.org. Respecto a la campaña, la web es entiendanloquelean.org. También estamos en X, en Instagram, que es @argxedu. Entonces, primero, todos los que quieran colaborar, mandando mensajes, comentarios. Muchas veces se nos acercan docentes, gente del ámbito educativo, que realmente tenemos mucho ida y vuelta a la hora de charlar más las problemáticas. Después, obviamente, desde la página web puede hacer la donación económica, pero si no, desde el lado de vuelta, ¿no? De escribirnos, de conversar. Nosotros tenemos todo un área dedicada justamente a charlar con escuelas, con docentes, con estudiantes, para, bueno, tener ida y vuelta más de los datos a la realidad. Y muchas veces colaboramos en los informes, que cada 15 días publicamos un informe, siempre nosotros en base a datos públicos, pero siempre ese informe lo hacemos con un coautor externo, ¿no? Y el coautor externo, justamente, el motivo principal que tiene es que sea alguien más de, bueno, algún docente que está en el aula, alguien más del ámbito del campo educativo. Entonces, obviamente, el que quiera acercarse con alguna propuesta, siempre estamos abiertos para charlar o hacer colaboraciones. Perfecto, entonces, Leire, agradecidísimos por esta comunicación que has tenido la deferencia de mantener con nosotros, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Muchísimas gracias, le decimos a Leire Sáenz Guillén. Ella es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, con quien conversamos acerca de esta iniciativa que es viralizar la causa a través de redes sociales, con un cartel que diga que entiendan lo que lean, buscando esto, ¿no? Mejorar la calidad de educación y mejorar la lectocomprensión de los chicos que están en edad escolar. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.